Había algo en el olor del invierno que siempre le recordaba ese día, no el frío en sí, sino esa mezcla particular de vapor de locomotora, café rancio, perfume barato que compraba en el mercado de los domingos, olía a flores artificiales. Era martes. Los martes su madre le preparaba leche con cacao y tostadas. Ese día no hubo desayuno, hubo maletas, hubo prisas, una mano apretada fuerte, sonido de tacones repicando muy rápido sobre suelo de mármol de la estación central, como si minutos se acabaran, como si persiguieran a Elena Vidal por pasillos inmediatos. Para Marcos, con 8 años recién cumplidos, era edificio más grande que viera. Esa mañana solo sabía que su madre olía a flores falsas y que le apretaba la mano demasiado fuerte y que había algo en su mirada, algo que él no supo nombrar entonces. Elena se detuvo frente al banco de madera más largo del vestíbulo principal, ese que estaba justo debajo del reloj de agujas doradas que marcaba las 9:15 de la mañana, y se arrodilló frente a su hijo, y Marcos no se asustó. Tenía 8 años y confiaba en su madre con esa fe absoluta que solo tienen los niños que aún no han aprendido que los adultos mienten, que el amor tiene condiciones, que el abandono puede vestirse de accidente. Se sentó en el banco con su maleta entre las piernas, una maleta pequeña de tela azul marino con ruedas que chirriaban, y esperó. A las 10:20, cuando Marcos abrió la maleta azul buscando el sándwich de jamón que su madre solía guardarle para los viajes largos, encontró que estaba vacía, completamente vacía, sin ropa, sin comida, sin el libro de Tintín que él mismo había metido esa mañana mientras su madre lo apuraba desde el pasillo, vacía como una promesa que nunca tuvo intención de cumplirse. Fue entonces, y solo entonces, cuando Marcos Vidal entendió que su madre no volvía, y todavía así, todavía con esa comprensión abriéndose paso entre sus costillas como agua helada, siguió esperando, porque tenía 8 años y era lo único que sabía hacer. Siguió esperando durante 2 horas más, hasta que una mujer de uniforme azul, con el logo de Renfe en el pecho, se arrodilló frente a él y le preguntó su nombre, y si estaba solo, y si sabía el número de teléfono de alguien. Y Marcos le dio el número de su abuela Pilar, que era la única que se lo sabía de memoria, porque era el único número que alguien le había enseñado a memorizar, porque su abuela siempre decía que los números de teléfono de las personas que te quieren son los únicos que merece la pena aprender de corazón. Ese detalle, ese pequeño acto de previsión de una mujer de 70 años que olía a lavanda y horneaba galletas los domingos, fue lo que separó a Marcos de un sistema de acogida anónimo, de un número de expediente, de convertirse en uno de esos niños de los que nadie habla porque no hay nadie que los reclame. Su abuela llegó a la estación a las 2 de la tarde con el pelo sin peinar y los zapatos puestos al revés, porque se los había puesto en el taxi con tal apuro que no había mirado, y cuando vio a Marcos sentado en ese banco con la maleta vacía entre las piernas y los ojos secos, porque ya había agotado todas sus lágrimas mucho antes de que ella llegara, lo abrazó de una manera que Marcos recordaría el resto de su vida, con todo el cuerpo, con toda la fuerza que pueden tener los brazos de una anciana que acaba de entender que su hija ha hecho la cosa más irreparable que existe en el mundo. Y no dijo nada, no explicó nada, solo apretó a su nieto contra su pecho durante un rato muy largo y luego le tomó la mano y le dijo que se iban a casa, y Marcos la siguió con la maleta vacía chirriando detrás de él y no preguntó por su madre, y su abuela no le habló de ella tampoco, y así comenzó el silencio que duraría años. Pero ahora detengan todo, detengan ese recuerdo por un momento, porque lo que ocurrió 20 años después fue algo que nadie, absolutamente nadie que hubiera visto a ese niño de 8 años en ese banco, podría haber anticipado, algo que cambió no solo la vida de Marcos, sino la manera en que él entendía el perdón, la memoria, el dolor y las deudas que el tiempo no cancela, sino que acumula con intereses, algo que comenzó con 3 golpes suaves en la puerta de su apartamento un jueves lluvioso de noviembre,
cuando Marcos tenía 28 años y por fin creía que había aprendido a vivir sin necesitar respuestas. 3 golpes, y todo volvió a empezar. Pero antes de llegar ahí, hay que conocer a Marcos cómo fue creciendo, porque los niños abandonados no desaparecen, se convierten en adultos con cicatrices en lugares que no siempre se ven. Y para entender lo que ocurrió ese jueves lluvioso de noviembre, hay que entender primero quién era el hombre que abrió esa puerta. Marcos creció en el piso de su abuela Pilar en el barrio de Lavapiés, un apartamento de techos altos y paredes con humedad que olía a guiso de lentejas y a los libros viejos que su abuela acumulaba en estanterías hechas con ladrillos y tablas de madera. Ese tipo de estanterías que solo tienen las personas que aman los libros más que el orden. Pilar Vidal era maestra jubilada, había enseñado lengua durante 32 años en un colegio público de la Cañada Real y tenía esa combinación particular de dureza y ternura que dan las décadas de tratar con niños que no siempre han tenido suerte. Con Marcos fue exactamente lo que él necesitaba, no sobreprotección, no lástima, no ese tipo de amor culpable que envuelve a los niños heridos en algodón y los incapacita para el mundo. Le dio estructura, horarios, tareas, libros. Le enseñó que las preguntas sin respuesta no son vacíos que hay que llenar con inventos, sino espacios que hay que aprender a habitar con dignidad. No le habló de Elena durante años, y Marcos no preguntó. Había algo en el pacto no verbal entre abuela y nieto que ambos honraron sin necesidad de nombrarlo. Elena Vidal existía en el pasado, formaba parte de una historia que ninguno de los dos sabía muy bien cómo contar, y el presente era este apartamento con sus lentejas y sus libros, y el sonido de la lluvia sobre los tejados de Lavapiés. En el colegio, Marcos fue el niño raro durante un tiempo, no porque fuera extraño en apariencia, era un niño normal, pelo castaño, gafas redondas desde los 10 años, una altura media que nunca le dio ventaja ni desventaja en los deportes, sino porque había algo en él que los otros niños percibían sin saber nombrarlo, una distancia interior, una especie de cristal invisible que ponía entre él y el mundo, como si siempre estuviera observando desde fuera, aunque estuviera en el centro de las cosas. Ese cristal era su protección. Lo había construido en un banco de madera una mañana de martes, esperando a alguien que no volvió, y lo mantendría durante años como se mantiene una cicatriz, visible para quien sabe mirar, invisible para quien no quiere ver. A los 12 años hizo su primer amigo de verdad. Se llamaba Dani Ruiz. Era el hijo del panadero de la esquina y tenía una capacidad sobrehumana para hablar durante horas sin necesitar que nadie respondiera, lo cual era para Marcos exactamente la clase de compañía que podía tolerar. Dani no hacía preguntas, contaba historias, inventaba teorías, describía a los clientes de la panadería con una precisión de novelista que hacía reír a Marcos con esa risa escasa que le salía de manera involuntaria, la única que era completamente genuina. Fueron amigos durante todos los años del instituto y siguieron siéndolo después, con esa lealtad tranquila de los amigos que no necesitan verse cada semana para saber que el otro está ahí. A los 15 años, su abuela Pilar le contó por fin algo de Elena. No todo, pero algo. Una tarde de domingo, mientras pelaban patatas para la cena, con esa intimidad que dan los gestos domésticos compartidos, Pilar le dijo que su madre no era mala persona, que era una persona rota, que había una diferencia entre los dos, aunque a veces fuera difícil verla, y que lo que había hecho era imperdonable, pero que no había que confundir lo imperdonable con lo inexplicable, porque casi todo en la vida tiene explicación, aunque no tenga disculpa. Elena, le contó su abuela con voz plana, como quien lee un informe médico, había tenido una infancia muy difícil, había cometido errores enormes de adulta, debía dinero a personas que no eran amables con quienes les debían dinero, y había llegado un momento en que entró en pánico y tomó la peor decisión posible, la decisión de alguien que cree que huir es la única salida, aunque huir signifique dejar atrás lo más importante,
No la disculpó, no le pidió a Marcos que la disculpara. Solo quería que tuviera los hechos, dijo, porque los hechos no son lo mismo que la verdad emocional, pero son el esqueleto sobre el que hay que construirla. Marcos escuchó todo aquello pelando patatas con manos lentas y no dijo nada hasta que su abuela terminó, y entonces le preguntó si quieres que le pusiera agua a hervir para la cena, y Pilar le dijo que sí, y que gracias, y ninguno de los dos volvió a hablar del tema esa noche. Pero algo cambió en Marcos después de esa conversación. No el dolor no se fue ni se suavizó, pero encontró un contexto, un marco, una narrativa que no lo ponía en el centro de la maldad del mundo, sino que lo colocaba en medio de una historia más grande y más antigua que él, una historia de personas rotas que rompen a otras personas, que se pasan la vida aprendiendo a recomponerse. A los 16 años descubrió que quiere ser periodista, no de esos que salen en televisión con el pelo perfecto y el micrófono en la mano, sino de esos que escriben, que investigan, que ponen palabras a las cosas que la gente no sabe cómo nombrar. Su abuela lo apoyó con esa mezcla de orgullo y pragmatismo que la caracterizaba. Le dijo que era una profesión preciosa y complicada y que iba a necesitar aprender a hacer buenas preguntas, que era exactamente, le dijo con una sonrisa muy leve, lo que él más había evitado durante toda su vida. A los 18 años murió su abuela Pilar. Fue una noche de febrero, tranquila, en el Hospital de la Paz, con Marcos sentado a su lado, sujetándole la mano, mientras la vieja maestra de lavapiés se iba con la misma dignidad callada con que había vivido todo. Marcos tenía 18 años y era huérfano, porque lo que ocurre cuando se va la única persona que ha sido tu familia real es que te conviertes en huérfano, aunque técnicamente tu madre siga viva en algún lugar del mundo. Heredó el apartamento, los libros, las lentejas y el recuerdo de una mujer que le había enseñado que la vida no te debe nada, pero que eso no significa que no valga la pena vivirla con todo lo que tienes. Y aquí llega el momento en que hay que detenerse otra vez, porque Marcos, a los 18 años, solo con el peso de su historia y los libros de su abuela, hizo algo que muy poca gente en su situación habría podido hacer. No se derrumbó, no del todo, se dobló, sí, como se doblan las cosas que tienen más resistencia de la que parece, pero no se quebró. Se matriculó en la universidad, encontró trabajo como repartidor de pizzas los fines de semana, siguió siendo amigo de Dani y construyó una vida pequeña y sólida en el apartamento de lavapiés que olía a lavanda porque él siguió usando la misma marca de ambientador que usaba su abuela, porque hay formas de mantener vivos a los muertos que no tienen nada de sobrenatural y todo de amor. Pasaron los años, Marcos se graduó, empezó a trabajar en una revista digital de periodismo de investigación, se hizo bueno en eso de hacer preguntas, tuvo una relación larga con una mujer llamada Clara, que duró 3 años y terminó de mutuo acuerdo sin grandes dramas ni grandes revelaciones, solo el reconocimiento tranquilo de que ninguno de los dos era exactamente lo que el otro necesitaba para seguir creciendo, y siguió viviendo en el apartamento de lavapiés que era ya tan suyo que había olvidado que alguna vez había sido de otro. Tenía 28 años cuando llegó noviembre, y con noviembre llegó la lluvia, y con la lluvia llegó ese jueves, y con ese jueves llegaron 3 golpes suaves en su puerta que cambiaron todo lo que creía saber sobre el perdón y sobre sí mismo. Eran las 7 de la tarde. Marcos estaba corrigiendo un artículo sobre corrupción urbanística en Valencia y tenía una taza de café frío en la mesa y el apartamento en el desorden cómodo de las personas que viven solas y han llegado a un acuerdo pacífico con el caos doméstico, cuando sonaron los golpes. 3, suaves, el tipo de golpes que hacen las personas que no están muy seguras de tener derecho a llamar. Se levantó con esa distracción automática de quien interrumpe algo y abrió la puerta sin pensar demasiado en quién podría ser a las 7 de la tarde de un jueves lluvioso. Y entonces el tiempo se detuvo, porque en el umbral de su puerta,
con el pelo mojado y los ojos del mismo color gris verdoso que los de él, porque de alguna manera había olvidado eso, aunque debería haber sido lo primero que recordara, estaba Elena Vidal, su madre. Tenía 54 años y los aparentaba todos, no con crueldad, sino con honestidad, con ese tipo de envejecimiento que llevan las personas que han vivido cosas difíciles y no se han tomado el trabajo de disimularlo. Llevaba un abrigo gris que había sido bueno en otro tiempo y una bufanda azul marino desgastada, y en la mano, esta es la parte que Marcos no pudo procesar de inmediato porque era demasiado, sostenía una maleta pequeña de tela, no azul, sino negra, pero del mismo tamaño exacto que aquella, la de las ruedas que chirriaban, la que había estado vacía en el andén de la estación central hace 20 años. No dijo nada, él tampoco. Durante un tiempo que ninguno de los dos podría haber medido con precisión, se miraron en el umbral de esa puerta, con 20 años entre ellos, como un abismo que tenía la forma exacta de un banco de madera y un reloj de agujas doradas. Y entonces ella habló, y lo que dijo no fue lo que él habría esperado, no fue una disculpa ni una explicación, ni ninguna de las frases que había imaginado durante años en los momentos de debilidad en que se permitía pensar en este encuentro. Lo que dijo fue: «Sé que no tengo derecho a estar aquí». Y Marcos, que llevaba 20 años construyendo el discurso exacto que le diría si alguna vez sucedía esto, si alguna vez ella aparecía, descubrió que no recordaba ni una sola palabra de ese discurso, que tenía la mente completamente en blanco, que lo único que le salió fue dar un paso atrás, no hacia adelante, sino hacia atrás, como quien abre espacio, no para abrazar, sino para pensar y decir: «Entra», solo eso, «entra». Y ella entró, y Marcos cerró la puerta detrás de ella, y los dos se quedaron en el pequeño recibidor del apartamento de lavapiés que olía a lavanda y a café frío y a 20 años de preguntas sin respuesta, y ninguno de los dos sabía todavía qué iba a pasar a continuación. Pero antes de que cualquier cosa pasara, antes de que comenzara la conversación más larga y más difícil de su vida, Marcos notó algo que no esperaba notar. No sentía rabia, o si la sentía, sí, estaba ahí, pero era una rabia fría, de las que no queman sino que pesan, y debajo de esa rabia había algo más, algo que no quería nombrar todavía, porque nombrarlo sería demasiado, demasiado pronto, demasiado complicado. Había, debajo de todo, un niño de 8 años que todavía espera en un banco de madera y que acababa de ver llegar a alguien, y ese niño no sabía si alegrarse o llorar, o correr, o quedarse quieto. Y Marcos, que tenía 28 años y había aprendido muchas cosas sobre la vida, decidió hacer por ese niño lo único que podía hacer: quedarse quieto y escuchar. La sentó en el sofá, no le ofreció café, no porque no quisiera, sino porque no se le ocurrió, porque el protocolo de la hospitalidad se había evaporado en el momento en que había abierto esa puerta. Se sentó en la silla de frente, la misma donde pasaba las horas corrigiendo artículos, y la miró, y ella empezó a hablar. Elena Vidal habló durante 2 horas y media, no de manera lineal, no con la coherencia ordenada de quien ha preparado un discurso, sino de la manera en que hablan las personas que llevan mucho tiempo callando una historia, a saltos, con retrocesos, con silencios en el medio que Marcos no intentó llenar porque había aprendido de su abuela que los silencios tienen su propia función y que interrumpirlos suele ser un acto de cobardía. Le habló de su propia infancia, que había sido exactamente lo que Pilar le había resumido aquella tarde pelando patatas. Difícil, con un padre violento y una madre que había elegido no ver, con esa pobreza particular que no es solo material sino emocional, la pobreza de no haber tenido nunca nadie que te enseñara que mereces ser querida tal como eres. Le habló de los años jóvenes, de los errores que había cometido uno detrás de otro, con la determinación inconsciente de alguien que nunca ha aprendido que puede elegir diferente. Le habló del padre de Marcos, que no era el hombre que ella había imaginado que era cuando quedó embarazada,
y que desapareció antes de que Marcos cumpliera 2 años, dejando una deuda con unas personas que no eran amables con los morosos. Le habló de cómo había ido acumulando problemas durante años, de cómo había intentado mantener la cabeza fuera del agua, con trabajos que apenas le daban para vivir y deudas que seguían creciendo, de cómo había llegado un punto en que el pánico le había comido el juicio y había tomado la decisión más irreparable de su vida, con la lógica retorcida de que Marcos estaría mejor sin ella, de que su abuela lo cuidaría mejor, de que era una carga de la que él merecía librarse. Marcos la escuchó todo el tiempo sin interrumpir. Cuando ella terminó, había silencio en el apartamento, salvo por la lluvia contra las ventanas, y Marcos tardó un tiempo largo en hablar, y cuando habló, lo hizo con voz tranquila, la voz de alguien que ha decidido no dejar que las emociones lo arrastren, aunque estén ahí, presentes, tirando de él desde abajo. Le preguntó, ¿por qué ahora? ¿Por qué 20 años después y no antes? ¿Por qué en este momento concreto de su vida, que iba bien, que había aprendido a construirse solo, que no la necesitaba de la misma manera en que la había necesitado un niño de 8 años en un banco de madera? Y Elena tardó también en responder, y cuando respondió, dijo algo que Marcos no esperaba. Dijo que le habían diagnosticado un cáncer 6 meses antes, que era tratable, que los médicos eran optimistas, que probablemente viviría muchos años más, pero que el diagnóstico le había hecho hacer algo que 20 años de culpa no habían logrado. Le había obligado a mirarse a la cara, y al mirarse a la cara, había visto que no podía seguir viviendo con esta historia sin contar, con este hijo que existía en algún lugar del mundo, que no sabía que su madre lo pensaba todos los días, que lo había buscado durante años sin atreverse a llamar a la puerta, que había seguido su carrera desde la distancia, a través de Internet, con el orgullo torcido de quien admira desde fuera lo que no tiene derecho a reclamar desde dentro. Y entonces Marcos hizo la pregunta que llevaba 20 años sin poder formular. No la preguntó con rabia, la preguntó con la voz de ese niño de 8 años que había estado en el banco esperando. Le preguntó, ¿por qué la maleta estaba vacía? Y Elena rompió a llorar, no de manera dramática, no con sollozos, sino de esa manera quieta que tienen las personas que llevan años llorando por dentro y ya no tienen espacio para el escándalo exterior. Y entre lágrimas le explicó que la maleta estaba vacía porque ella había planeado llevarse sus cosas y dejarle solo el equipaje para que la trabajadora social tuviera algo a lo que aferrarse, una señal de que alguien se había preocupado de preparar algo. Pero en el último momento, en el taxi camino a la estación, se había dado cuenta de que si vaciaba la maleta de sus cosas, se vería obligada a reconocer que lo que estaba haciendo era real, que no era un pensamiento, sino una decisión, y en ese momento de pánico absoluto, había metido todas sus cosas en su bolso y había dejado la maleta de Marcos vacía no por crueldad, sino por colapso, porque su mente había dejado de funcionar con normalidad y solo le quedaba el instinto animal de huir, aunque eso significara dejar atrás lo más importante que había tenido en la vida. Y Marcos la escuchó, y cuando ella terminó, se levantó de la silla y fue a la cocina y puso agua a calentar para el café que no le había ofrecido antes, y mientras esperando que el agua hirviera, se quedó mirando por la ventana la lluvia en los tejados de lavapiés y pensó en su abuela Pilar, en lo que le había dicho aquella tarde, pelando patatas sobre la diferencia entre lo imperdonable y lo inexplicable, y pensó que tenía razón, que casi siempre había tenido razón, y que quizás ese era el último regalo que le había dejado, esas palabras que no sabría usar hasta 20 años después, cuando las necesitara de verdad. Volvió al salón con 2 tazas de café y se las dejaron en la mesita y se sentó de nuevo, y la miró, y ella lo miró, y ninguno de los dos dijo nada por un rato, y en ese silencio ocurrió algo que ninguno de los dos podría describir con exactitud después, algo que no era perdón todavía, porque el perdón no se produce en un instante, sino que es un proceso largo y complicado
que requiere tiempo y trabajo y decisiones repetidas, pero que era el comienzo de algo, un primer movimiento en la dirección de algo que todavía no tenía nombre. Marcos tomó su taza y bebió un sorbo de café, y luego dijo, con esa voz tranquila, que era su manera de manejar lo que más le importaba: «Cuéntame del tratamiento». Y Elena, que no había esperado eso, que se había preparado para el rechazo, o para la rabia, o para la puerta cerrándose de nuevo, tardó un momento en procesar lo que acababa de oír, y luego empezó a contar, y esa noche, en el apartamento de lavapiés que olía a lavanda y a café, y a 20 años de historia sin contar, madre e hijo hablaron hasta pasada la medianoche, no de todo, no con la facilidad de quienes se conocen bien, sino con la dificultad honesta de dos desconocidos que comparten una historia y están intentando averiguar si también pueden compartir algo más. Cuando Elena se levantó para irse, Marcos le preguntó dónde se alojaba. Ella le dijo el nombre de un hostal en Chueca, no caro, pero tampoco de los peores. Él asintió, y cuando ella llegó a la puerta y se giró para decir adiós, con esa incertidumbre de quien no sabe si esto es un principio o un final, Marcos dijo, «Mañana te llamo». No la invitó a quedarse, no le dijo que todo estaba bien, no hizo promesas que todavía no podía cumplir, pero dijo, «Mañana te llamo», y eso era verdad, eso sí podía prometerse a sí mismo, y en ese momento era suficiente. La puerta se cerró, y Marcos se quedó solo en el apartamento, y se sentó en el sofá donde ella había estado sentada, y miró las 2 tazas de café en la mesita, y pensó que su abuela habría dicho que había hecho lo correcto, aunque no supiera todavía que era exactamente lo correcto en una situación como esta. Pensó en el niño del banco. Pensó que ese niño merecía algo mejor que seguir esperando, y llamó a Dani. Eran las 12:15 de la noche, pero Dani nunca dormía antes de la 1, y además era el tipo de amigo que no se queja de que lo llamen tarde cuando lo que tienes que contar merece que lo cuenten. Dani cogió al segundo tono y dijo, «¿Qué pasa, tío?». Y Marcos dijo, «Ha aparecido mi madre», y hubo un silencio muy largo al otro lado de la línea, y luego Dani dijo, «Joder», y Marcos dijo, «Sí», y los dos se quedaron callados un momento más, y luego Dani preguntó, «¿Estás bien?». Y Marcos pensó en eso antes de responder, porque era una pregunta que merecía una respuesta honesta, y no una automática, y finalmente dijo, «No lo sé». Y Dani dijo, «Bien, es la respuesta correcta», y se quedaron hablando hasta las 2 de la mañana con esa facilidad que tienen los amigos de verdad para estar presentes sin necesidad de solucionar nada.